Buenas tardes. A la vez que yo me quito la mascarilla, porque estamos aquí distantes y podemos permitírnoslo, les recuerdo a ustedes que ustedes sí la deben de mantener. Hemos decidido que se mantenga la ventilación es todo lo buena que nosotros podemos tener, pero no es perfecta, desde luego, así que muy bien con mascarilla. Cuando bajaba ahora, se me había quedado a mí ahí el libro de la autora, recuerdo cuando bajé a presentarla hace poco más de un año, en su primer libro, que yo lo había leído y estaba gratamente impresionado. Lo había leído, obviamente, para decir unas palabras sobre ella. Y bajaba con el presidente, que por cierto está COVID recuperado, pero bueno, le hemos dejado en casa hoy. Y bajaba con él y yo no lo había visto, pero vi en la portada de ese título, si ustedes recuerdan, es la microbiota idiota. Ese libro, el primer libro que publicó, debajo tenía una solapa que ponía 5ª edición. No sé si luego fueron 6 o 7, 11. Lo que quiere decir que, bueno, un éxito notable que sin duda va a tener este otro. Porque en mi opinión, mientras aquel fue sorprendente, para mí fue sorprendente y también para, entre comillas, la clientela, hoy en este mundo en el que, si me permiten, a veces con mucha facilidad se habla de medicina sin conocer en profundidad. Esa es la razón por la que la doctora Sari Arponen ha tenido éxito, porque ella tiene un currículum que se puede decir como tanta gente que tiene un magnífico currículum como médico, como especialista, con 2 o 3 máster. Hoy uno sin un máster no es nadie. Y todo eso está muy bien. Y obviamente le adorna. Y es magnífico que tenga ese currículum. Pero la realidad es que ella lo que tiene es una enorme facilidad para la divulgación. Pero claro, para la divulgación la tiene muchas veces un locutor experto. Pero claro, tener esa cualidad, si además uno es médico, docente, previo a su trabajo de divulgación, investigador, y luego mantiene ámbitos de divulgación como medicina del estilo de vida, por ejemplo, la microbiota. Yo como otorrino leí cosas muy interesantes. Yo sabía en mi ámbito de la bondad de los microorganismos en la boca que protegen de las infecciones, las fosas nasales y la cantidad de microbios que anidan ahí. Y desde luego que el intestino es un cerebro, como le llamaba ella en ese libro. Yo no llegaba a tanto de aquella, pero luego me convencí de que así era. Y la realidad es que ella, sin embargo, es capaz de llegar a explicárnoslo bien y además con medidas inteligentes. La primera, los títulos son magníficos. El del primer libro y de este segundo es fantástico. El sistema inmunitario por fin sale del armario. Y a partir de ahí, el orden es un trabajo de divulgación ordenado y al final de cada paso, hay un resumen. Y eso es fantástico para el lector. Es fantástico para el lector poco avezado y es fantástico pues, para quien pues, ha trabajado en laboratorio, en clínica y en docencia toda su vida. Por lo tanto, es una persona de gran valía que ahora, en este segundo libro, ha tenido la, digamos, inteligencia de dividirlo en 3 fases diferentes y hace 3 apartados, llamémosle.
cada uno con su resumen correspondiente, sus reflexiones parceladas. Y en estos tres pasos hace primera parte, segunda parte y tercera parte. Y cada una de ellas tiene pues una reflexión, siempre con titulaciones, llamémosle curiosas e inteligentes, ¿no? Yo qué sé, fuerzas y cuerpos y seguridad, de cuerpos y seguridad del organismo y cosas por el estilo. Se pregunta qué es, obviamente, de punto de partida, la inmunodeficiencia o el inmunotrabajo, porque tenemos el sistema inmunitario presos de la vida moderna, que estamos siempre ahí en las prisas y rodeados de infecciones. Y para ponerla en pista, pues yo le voy a dar enseguida la palabra para que nos dé tiempo para luego que participen, pregunten, discutamos o hablemos sobre cualquier aspecto. Les recuerdo, obviamente, que en su interés cualquier persona que haya adquirido el libro o lo tenga, pues que puede, ella gentilmente, sin duda, pues les firmará al final de la sesión. En cualquier caso, la doctora Sari Arpone tiene la palabra. Estamos encantados de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Hola. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rama. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al Ateneo de Santander de nuevo, también al diario Montañés y también a Nieves Angulo, que estaba por ahí. Muchas gracias a Santander también por recibirme de nuevo. Efectivamente fue hace un año aproximadamente que vine a hablar sobre la microbiota y hoy toca el sistema inmunitario. Gracias al doctor Rama por sus gentiles palabras. Es verdad que la divulgación y la docencia en general está cerca de mi corazón, es algo que me preocupa especialmente, siempre en ese afán de querer ayudar a las personas, de llegar a más gente y de empoderar a las personas en su salud. Pero empoderar de verdad, que no sea el empoderamiento una palabra vacía. A veces hay gente incluso que le da como rabia esa palabra, ¿no? El empoderamiento, porque en otros ámbitos se ha utilizado de una forma a veces, bueno, quizás poco afortunada, y entonces hablas de empoderamiento en salud y parece que se queda exenta de contenido, pero para mí debería ser una realidad que toda la población y todas las personas seamos los primeros responsables de nuestra salud. Y en ese afán pues intento divulgar como buenamente puedo sobre cosas que considero que son importantes. No quiero tampoco hoy extenderme muchísimo porque me parece más interesante, y después de las experiencias en otros sitios y también el año pasado, sé que en general la gente tiene muchas preguntas y me parece enriquecedor tener tiempo para responder a esas preguntas, pero sí quería contar algunas cosas sobre el sistema inmunitario. Esta foto que ven ustedes, bueno, a lo mejor se ve poco en la luz. Es una foto de un paisaje que tal vez no les suene, podría ser de muchos sitios de España, pero es de la Sierra de la Culebra, que quizás les suene, la Sierra de la Culebra, ¿no? Está en Zamora. En España hay muchos sitios magníficos, siempre que vengo también por aquí, por el norte, pues me gusta mucho porque son zonas muy verdes, ¿verdad? También con una gastronomía fantástica, y para mí las gentes del norte también, bueno, pues son gente recia, gente directa y gente muchas veces con un estilo de vida tendente a lo saludable, sobre todo aquellos que tienen la fortuna todavía de vivir en aldeas, en aquella España pues un poco más olvidada y más vaciada.
Y quería traer esta foto de la Sierra de la Culebra, de esa zona de Zamora, donde, bueno, pues hace poco ha habido este tremendo incendio, con 30.000 hectáreas que se han quemado, porque es una zona que conozco por razones de familia política, es una zona magnífica, al igual que hay otras muchas zonas magníficas. Son zonas donde todavía se vive de una manera que es más fácil para que nuestro sistema inmunitario esté más saludable, más en contacto con la naturaleza. Mucha gente tiene sus huertas, tiene su pequeña tierra, puede salir a la naturaleza a caminar, ese sentido de comunidad. Y ahora una gran zona se ha quemado, es una herencia preciosa que teníamos ahí y bueno, pues a veces no se cuidan los lugares como se debería. Y a veces no cuidamos nuestros cuerpos tampoco como deberíamos. Entonces, de la misma manera que quizás no se cuidó en invierno y en primavera, que es cuando hay que prevenir los incendios, pues hubo este incendio catastrófico, ¿no? Y de la misma manera podríamos decir también que el sistema inmunitario también es una herencia preciosa. Es una herencia preciosa que hemos recibido de nuestros ancestros. Y al igual que debemos cuidar la naturaleza, cada uno allá donde vivamos, y exigir que se dote de medios para el cuidado de la naturaleza, pues ya sea Zamora, ya sea Cantabria, me da igual donde estemos, pues de la misma manera es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar también el sistema inmunitario. Perdón, eso es un poco de estrés agudo, no pasa nada. El estrés agudo es bueno, nadie salió corriendo, tampoco. Entonces, el sistema inmunitario también es una herencia preciosa de nuestros ancestros porque nosotros hemos sobrevivido antaño, hace miles de años, en un entorno muy desfavorable, donde moríamos mucho por infecciones, y en ese entorno desfavorable, donde moríamos sobre todo por infecciones, por traumatismos también, por heridas que se nos infectaban, fue donde se desarrolló nuestro sistema inmunitario. Realmente, el sistema inmunitario, que la gente también llama defensas, se desarrolló en los primeros seres vivos un poco más complejos hace cientos de millones de años. Obviamente en esos primeros seres vivos era mucho más simple que el sistema inmunitario que tenemos ahora, pero a lo largo de nuestra historia evolutiva, primero por los seres más primitivos y después en los mamíferos y lógicamente los primates hasta llegar al ser humano, ese sistema inmunitario ha ido evolucionando. Y nosotros antaño, y esto ya lo contaba quien estuviera el año pasado, pero me gusta repetirlo porque debemos darnos cuenta de que el ambiente y el entorno en el que vivimos ahora es muy diferente que aquel donde nosotros evolucionamos. Evolucionamos en un entorno en contacto con la naturaleza, con esas infecciones, con esos traumatismos. A veces pasábamos ese hambre, ese frío, ese calor, esa sed. Vivíamos en comunidades pequeñas y teníamos mucho contacto con otras personas en esas comunidades pequeñas. Eran comunidades de 50, 100, 150 personas como mucho. Y además eran comunidades donde se hacía fundamental la cooperación. Muchas veces se nos ha hecho ver que para sobrevivir debíamos competir, pero realmente para sobrevivir debemos cooperar. Un ser humano solo no puede sobrevivir. Ni siquiera en los días actuales, un ser humano que está solo, que se siente solo, tiene problemas en su sistema inmunitario, puede tener problemas de salud mental. En ese entorno, nuestro sistema inmunitario se desarrolló para sobrevivir a esos traumatismos, reparar las lesiones que tuviéramos y enfrentarnos a esos microorganismos patógenos, fundamentalmente bacterias. Ahora, en cambio, vivimos en un entorno muy diferente, en un entorno donde puede ser que no tengamos una comunidad cercana de 50 o 100 personas. Hay gente que vive sola incluso y quizás pueda pasar días, aunque viva en un edificio de pisos con decenas de personas, que a lo mejor no tiene contacto cercano con nadie, que a lo mejor no tiene nadie con quien hablar. Y sin embargo se cruza en la calle con cientos o con miles de personas, o en el metro o en los transportes públicos. Tampoco tenemos tanto contacto con la naturaleza. Podemos vivir en una ciudad y hay gente, niños pequeños, que no saben lo que es una vaca o una ardilla.
o no distinguen las plantas, o no pueden ir a la naturaleza a recoger setas porque no sabrían distinguir las que son comestibles y las que no. Gracias a la sanidad tenemos alcantarillas también, tenemos higiene, tenemos vacunas, tenemos antibióticos, tenemos hospitales y centros de salud, y hoy en día las infecciones ya no nos suelen, en general, matar, por lo menos las bacterianas, porque tenemos los antibióticos. Estos 2 años en particular han sido más complicados en ese contexto porque ha habido pues una pandemia que todos conocemos, que realmente más que pandemia ha sido una sindemia, ha sido una colisión de una pandemia de un virus con una pandemia de déficit de vitamina D y otros micronutrientes, una pandemia de disbiosis, una pandemia de estrés crónico, una pandemia de mala salud metabólica. Y es verdad que ahora sí ha habido otra vez de nuevo fallecimientos por infecciones. No como antaño, porque la peste negra mató a la mitad de la población de Europa en la Edad Media, o la viruela mató a 500 millones de personas en los últimos 100 años de existencia de la viruela. Luego se erradicó gracias a las vacunas. En cualquier caso, ahora vivimos en un ambiente muy diferente y nuestro cuerpo ya no reconoce el ambiente en el que vivimos, porque ahora tiene muy fácil conseguir la comida, tiene muy fácil conseguir la bebida. Muchas veces comemos cosas que no reconocemos, que no reconoce nuestro cuerpo como comida, comemos productos ultraprocesados y da igual la etiqueta que le pongan, son productos ultraprocesados. Hay gente que no cocina, que no sabe prácticamente cocinar. Muchas veces si uno vive solo, pues no se toma tampoco la molestia quizá de cocinar y come esos productos ultraprocesados. No tenemos necesidad de movernos y somos una sociedad muy sedentaria. Entonces vivimos en un entorno muy diferente de aquel en el que vivíamos antes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el sistema inmunitario? Nuestro sistema inmunitario, si el título del libro, El sistema inmunitario por fin sale del armario, es gracias a Mago More, al igual que el primero. Es verdad que cuando More me lo dijo, yo dije, bueno, ¿y cómo voy a explicar yo este título? Y más en estos tiempos de corrección política, que a veces dices algunas cosas y no sabes siempre si a lo mejor puedes estar ofendiendo a alguien, pero luego lo vi claro. Y es que esto que pongo aquí, esta diapositiva, es infumable, es horroroso, ¿verdad? No hay quien lo entienda. Y es solo una célula en realidad, es un neutrófilo, es un hacedor de pus, que diríamos. Y fíjense ustedes si tiene muchísimos mecanismos de acción, moléculas y procesos que pueden estar pasando en una sola célula. El sistema inmunitario es extraordinariamente complejo y tenemos además esa visión de que el sistema inmunitario solamente nos sirve para defendernos de infecciones. Esto es muy difícil de comprender. Incluso en medicina en mi época ni siquiera se estudiaba prácticamente inmunología, y hoy en día tampoco los médicos clínicos o en general los profesionales sanitarios es que sepan mucho de inmunología. Y a mí me pareció que era mucho mejor explicar el sistema inmunitario de una forma más sencilla, agradable, con ejemplos y con analogías. Incluso con vídeos que vienen en el libro, para que todo el mundo entienda bien por qué el sistema inmunitario es importante y todas las funciones que tiene. Porque entender cómo funciona nuestro sistema inmunitario y por qué se desequilibra, luego nos puede permitir hackearlo. Bueno, esto es un verbo muy nuevo, ¿no? Nos permite modularlo, nos permite equilibrarlo para prevenir enfermedades, o si ya tenemos una enfermedad, estar más sanos. Y bueno, no voy a preguntarlo aquí, pero podríamos preguntarnos cada uno de nosotros mismos, con nosotros mismos, si realmente estamos sanos. Y esto a veces lo pregunto dando clase en la universidad, que lógicamente es gente joven, y yo pregunto, ¿estás sano al 100%? ¿Estáis todos sanos al 100%? ¿O conocéis a alguien que está sano al 100%? Y es descorazonador, porque es gente joven, están en la veintena prácticamente, son de posgrado, 25 o 30 años como mucho. No está sano ni uno, y eso que hacen deporte y saben cómo comer. El otro día estuve en Valladolid dando una ponencia también con otros 2 compañeros y sí lancé la pregunta, dije, ¿quién de aquí se siente totalmente sano, al 100%? Levantaron la mano 2 personas y había 200. Una tenía menos de 10 años
y la otra era una persona relativamente joven que tenía pinta de deportista. La mayoría de las personas tenemos problemas de salud. Y en la mayoría de los problemas de salud crónica, sobre todo, también en problemas de salud aguda, lesiones, vamos a tener un desequilibrio del sistema inmunitario. ¿Y por qué es esto? Porque realmente, como vemos ahí ese bicho como a la cara, siempre pensamos en el sistema inmunitario como esas defensas antiinfecciosas frente a los virus, las bacterias, los hongos. Y es verdad que es una función primordial del sistema inmunitario. Cuando antaño, hace miles de años, vivíamos en el Paleolítico y teníamos infecciones, el sistema inmunitario se tenía que hacer cargo de esas infecciones. Bueno, es verdad que hay algún rastro de que quizás utilizaban algún hongo como antibiótico, pero era el sistema inmunitario realmente quien tenía que hacerse cargo de esas infecciones. Y nuestros ancestros, que tenían un sistema inmunitario fantástico, pues se hacían cargo de las infecciones y sobrevivían para tener a nuestros tatarabuelos, y aquellos cuyo sistema inmunitario no les permitía hacerse cargo de aquellas infecciones, no sobrevivían. Entonces es verdad que esa defensa antiinfecciosa es fundamental. Para otras amenazas como el hambre o la sed, por ejemplo, o si venía un depredador, teníamos el cerebro. Y el cerebro hacía que los músculos ejecutaran las órdenes para sobrevivir. Por lo tanto, teníamos siempre ese equilibrio entre el sistema inmunitario y el cerebro para permitirnos sobrevivir en un ambiente hostil. Pero realmente el sistema inmunitario tiene más funciones y por eso digo que hay que sacar al sistema inmunitario del armario, hay que conocer esas otras funciones. Por ejemplo, pone ahí, ahí hay un dibujo de un tobillo. Eso es un esguince de tobillo. Yo he tenido muchos, seguro que algunos de aquí o varios han tenido esguinces de tobillo, quizás lesiones musculares, tal vez alguna tendinitis, que además muchas veces tienen tendencia a cronificarse, quizás incluso una fractura ósea o una operación. Siempre que hay un daño en un tejido, ese tejido, para repararlo, para arreglarlo, es el sistema inmunitario quien modula esa reparación y quien guía esa reparación. Se produce una inflamación primero y luego se tiene que resolver esa inflamación y generarse nuevo tejido para reparar el daño. Si el sistema inmunitario está desequilibrado, quizás no reparemos bien ese esguince o quizás esa tendinitis nos dure 4 meses, 1 año, 5 años y se nos cronifique la lesión. Y tiene que ver en gran parte con desequilibrios del sistema inmunitario. ¿Y qué tiene que ver el huevo ahí? Bueno, igual que he puesto un huevo, podía haber puesto un trozo de polen, cualquier otra cosa. El sistema inmunitario también tiene que reconocer, igual que reconoce lo que viene de fuera y es dañino, como son los microorganismos patógenos, los virus malos, o por ejemplo las toxinas, pues el sistema inmunitario tiene que reconocer también lo que viene de fuera y lo que no es malo. Comemos alimentos que tienen muchas sustancias diferentes. Estamos continuamente respirando, por ejemplo, pólenes de plantas. Y el sistema inmunitario no tendría que atacar todo aquello. Si el sistema inmunitario ataca lo que viene de fuera y no es malo, ¿qué tendremos? Una alergia. Claro, alergias, se estima que dentro de aquí a nada va a tener una alergia en nuestra sociedad la mitad de la población. Es una barbaridad. Y una alergia es un desequilibrio del sistema inmunitario. No es normal tener alergias. De la misma manera, el sistema inmunitario también tiene que reconocer, ahí vemos esa bola azul, eso es una célula. El sistema inmunitario tiene que reconocer nuestras células propias como propias. Si mi familia me viene a visitar, yo tengo que saber que son mi familia para no llamar a la policía o para no atacarlos con el bate de béisbol, ¿no? Pues de la misma manera, yo tengo que reconocer, mi sistema inmunitario tiene que reconocer mis células propias como propias y no atacarlas. Si yo tengo mi tiroides con mi célula de la tiroides, el sistema inmunitario no tiene que atacar a mi tiroides. Y con la cantidad de personas que hay aquí, no son ni una ni dos las que tienen tiroiditis de Hashimoto seguramente. Habrá varias. Que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario está atacando la tiroides. Tampoco es normal. Y se estima que un 10% de la población tiene enfermedades autoinmunes.
un sistema inmunitario desequilibrado que está atacando a las células propias. No es normal. Y esto es cada vez más frecuente y cada vez más precoz. Y estamos viendo cosas que yo diría que son bárbaras, cosas nunca vistas, que yo no las veía al principio de mi carrera, como son varones con tiroiditis de Hashimoto, eso antes era muy raro, o ver niños relativamente jóvenes o adolescentes con tiroiditis de Hashimoto, eso también es raro. Y cada vez son más frecuentes estas enfermedades autoinmunes. Debajo de la célula vemos algo con muy mala pinta, eso es una célula cancerosa. El sistema inmunitario tiene en un adecuado funcionamiento la capacidad de reconocer una célula propia que se ha vuelto maligna y tiene la capacidad de eliminar esa célula maligna antes de que llegue a proliferar y generar un tumor maligno, un cáncer. Sin embargo, se estima, igual que se estimaba con la alergia, que en los próximos años prácticamente 1 de cada 2 personas en nuestra sociedad, en nuestras sociedades occidentales, van a tener algún tumor maligno a lo largo de su vida. Es muchísimo también. Por supuesto, aquí están incluidos tumores que no son, vamos a decir, tan graves en el sentido de que se pueden tratar de forma bastante eficaz, como por ejemplo el cáncer de próstata. Pero lo cierto es que 1 de cada 2 personas vaya a tener un cáncer también nos habla de un desequilibrio del sistema inmunitario. Pero hay más. Vemos ahí un cerebro que no tiene buena pinta. El sistema inmunitario, igual que repara lesiones, tiene también que llevar a cabo tareas de limpieza en el cerebro y en otras partes del organismo, pero en el cerebro es especialmente importante. Esto lo hace sobre todo por la noche. Y si tenemos muchos factores que hacen que el sistema inmunitario no funcione bien, estrés crónico, un descanso inadecuado por la noche, esto favorece las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, las demencias en general. O incluso, sin más, bueno, no es que sea poca cosa, una neuroinflamación, una inflamación a nivel de las células que soportan, que ayudan a las neuronas, que puede dar mala memoria, dolores crónicos, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o enfermedades autoinmunes a nivel cerebral. Con lo cual el sistema inmunitario tiene muchas funciones más allá de la función defensiva. Por supuesto, la función defensiva también puede sufrir alteraciones cuando una persona, por ejemplo, tiene una infección y no es capaz, por ejemplo, de hacer una fiebre en una gripe, eso no es normal, o cuando pasas una gripe y luego la arrastras durante semanas o meses, o el COVID persistente, es una mala función, un desequilibrio también del sistema inmunitario. Incluso aunque ahora esté en discusión si existe o no existe, pero vaya, que se lo digan a los pacientes que lo sufren, que todavía no están encontrando tampoco toda la ayuda que necesitarían. Y más allá de eso, lo que nos pasa a muchos de los habitantes de nuestras sociedades occidentales, educadas, industrializadas, ricas, es que tenemos una inflamación pequeña, crónica, continua. Estamos continuamente un poquito inflamados. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema inmunitario está continuamente un poquito alerta. Cuando vivíamos en entornos donde moríamos por infecciones y por traumatismos, el sistema inmunitario podía responder a esas infecciones con la inflamación y con una serie de mecanismos que permitían acabar con la infección o reparar la lesión. Una inflamación muy potente, que te salvaba o te mataba, pero era potente. Ahora, en cambio, no tenemos en general esas heridas, no tenemos en general infecciones que seamos capaces de montar una inflamación potente, pero sin embargo tenemos muchísimos factores del estilo de vida que hacen que el sistema inmunitario esté continuamente un poquito inflamado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema inmunitario no recibe ni lepra ni bacterias como la de la peste, por ejemplo, pero sí metales pesados, microplásticos, otros disruptores endocrinos, estrés crónico, porque el estrés crónico psicoemocional también produce una pequeña inflamación del sistema inmunitario. O esa alteración de la microbiota de la que hablábamos el año pasado. O tomar ultraprocesados continuamente con un montón de aditivos. Y toda esa serie de factores del estilo de vida, por supuesto, por ejemplo, la contaminación atmosférica que mata a 7 millones de personas al año en el mundo.
Todo eso inflama continuamente un poquito a nuestro sistema inmunitario y las consecuencias de esa inflamación crónica y continuada son enfermedades como las cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares matan a 9 millones de personas al año en el mundo. Y las cerebrovasculares, ictus, es decir, accidentes cerebrovasculares, infartos, derrames cerebrales, a 6 millones de personas. Es una barbaridad. Y ya sin hablar de la epidemia de problemas metabólicos, resistencia a la insulina, diabetes y obesidad y sobrepeso, que no es fácil de resolver, y ahí también hay una inflamación crónica del sistema inmunitario. Y es que todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, se lo hacemos a nuestro sistema inmunitario y a la microbiota también, lógicamente. Es lo que se llama el exposoma. Cómo nacemos, cómo comemos, cómo nos movemos o no nos movemos, los tóxicos ambientales a los que estamos enfrentados, o ese estrés crónico, esa falta de exposición a la naturaleza. O los propios fármacos, incluso hay fármacos que puede ser que haya que tomarlos, pero puede ser que también puedan acabar siendo dañinos en un determinado momento, sobre todo si se usan en exceso y de forma inadecuada. Y todo esto va a configurar al final esa inflamación crónica de bajo grado y esas alteraciones y desequilibrios del sistema inmunitario. Ya cuando son consumos voluntarios de tóxicos como el tabaco o el alcohol en grandes cantidades, o esos ultraprocesados que están en todas partes, o ese consumo excesivo de redes sociales, de pantallas, de dispositivos con redes sociales, como decía, ese estrés crónico, todo eso daña e inflama a nuestro sistema inmunitario. Por eso, en el libro, en algún momento digo, pues no sé si conocéis a José Mota, parafraseando a José Mota, que estamos tontos del todo, porque sabemos cómo tenemos que cuidar el monte para que no haya incendios forestales. Lo sabemos, o por lo menos prevenirlos. Y también sabemos qué tenemos que hacer para tener una buena salud. Ahora me hacen un montón de entrevistas y me lo preguntan siempre, igual que me lo preguntaban con la microbiota. ¿Qué hay que hacer para tener un buen sistema inmunitario equilibrado? Pero si es que no lo sabemos todos. Yo a veces digo, es que me da incluso cosa contar esto porque sabemos lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, y me incluyo, no lo hacemos. No lo hacemos todo lo bien que deberíamos y por eso acabamos enfermando. Hay algunos divulgadores de la salud, no necesariamente médicos, pero hay todo tipo de divulgadores que a veces pues hablan de conceptos como pues volver a las cavernas, a la vida paleolítica, reancestralización. Yo no digo que no, es verdad que hay algunas cosas que podemos rescatar de nuestra forma de vivir antaño, pero tampoco la solución es volver a las cuevas. En las cuevas bien no se vivía. Era incómodo, la gente pasaba hambre, pasaba sed. La sociedad moderna tiene sus ventajas. Estamos aquí reunidos, seguramente ustedes habrán venido porque se han enterado de que yo estaba aquí para la conferencia, porque lo han oído en la radio, o lo han visto en alguna red social, o lo han leído en el periódico. Eso es gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología tenemos fármacos que salvan vidas, tenemos hospitales, tenemos formas de que la gente se pueda conectar con personas que están lejos. Entonces la solución tampoco es volver a las cuevas y renunciar a todo lo bueno que nos ofrece la sociedad moderna. La solución realmente, sobre todo en prevención, pero también en tratamiento, es que es siempre lo mismo, es una alimentación a base de comida real de verdad. Pero cuando digo comida real de verdad, me refiero a comida que no tenga idealmente código de barras, ni etiquetas, ni que salga en los anuncios en la televisión. Porque a veces sí he visto un anuncio de un melón o de una naranja, pero no es lo habitual. En general lo que anuncian son productos ultraprocesados. Hay una estadística por ahí que dice que un niño llega a ver 30.000 anuncios de televisión de productos ultraprocesados al año. Es una barbaridad. Bueno, es verdad que forma parte de la economía, pero no redunda en la salud, en el beneficio de la salud de esos niños, que luego serán los adultos del mañana. Es comer comida de verdad y cocinar comida de verdad. Y los productos ultraprocesados no son comida.
y no nos ofrecen nada. Que un día queremos celebrar algo y comernos una tarta, un pastel, bueno, un día. Pero andar todo el día a base de galletas, de bollería, pues nos enferma. Que luego podemos discutir sobre el gluten, sobre los lácteos, pues sí, lo podemos discutir de forma individual, pero comer comida real de temporada y de proximidad es fundamental y no puede haber salud si no hacemos eso. El otro pilar de la salud es el ejercicio físico, la actividad física, el deporte. Y no es solo el ejercicio físico, es la actividad física. Hay gente que se tira sentada 10, 12 horas al día y luego se va en coche, media hora al gimnasio o una hora al gimnasio, hacen su sesión y el resto del día no se mueven nada. Eso no es un patrón de movimiento saludable, por supuesto es mejor que no hacer nada, pero la mayor parte de la gente trabajamos sentados, y me incluyo, mucho tiempo. Y deberíamos, y no lo hacemos, romper el tiempo de estar sentado cada 30 minutos y durante 2, 3, 4, 5 minutos hacer movimientos de cuerpo entero y, si es posible, además mirar lejos para prevenir la miopía. Esto no se hace. En los colegios en particular a los niños los tienen sentados horas y horas. Luego algún niño más inquieto le acusarán de TDAH. Y habrá algún niño que lo tenga de verdad, pero habrá otros niños que simplemente sean niños inquietos. Y es curioso como en Estados Unidos hay mucho más TDAH que, por ejemplo, en Francia o en Finlandia. En Finlandia hacíamos 45 minutos de clase y 15 minutos de recreo, movimiento. Y luego sigue, es igual, la práctica, la clase, el trabajo. Estar sentados durante el trabajo, estar sentados en los desplazamientos y estar sentados en el ocio nos enferma. Y puede ser que lo dijera el año pasado y lo repito, las mujeres, bueno, los hombres también, pero siempre insisto, las mujeres tenemos que hacer ejercicio de fuerza y la inmensa mayoría no lo hacemos. Bueno, yo lo hago lo que puedo, pero como colectivo. El ejercicio de fuerza es la mejor medicina anti-envejecimiento, porque el envejecimiento inflamatorio y oxidativo también tiene que ver con desequilibrios del sistema inmunitario y la inflamación crónica a bajo grado. Y la gente que tiene una cierta edad y que se mueve, y esto siempre lo decimos, no es que se muevan porque están bien, sino que están bien porque se mueven. Nunca es tarde para empezar. Hay programas de ejercicio físico, y esto lo contaba en mi anterior libro. En Finlandia hicieron la prueba en personas cercanas de los 90 años que les ponían un programa de ejercicio terapéutico en casa. Y gente que está en silla de ruedas empezaba a moverse. Bueno, por supuesto, si hay una parálisis no, pero cuando son problemas del aparato locomotor sí. Y luego está la conexión con la naturaleza y con otras personas. Estamos en general abducidos, adultos, jóvenes, niños, cada vez más por las pantallitas, por las redes sociales, con menos contacto con la naturaleza y con menos contacto con otras personas. Y nos están robando la vida. Nos están robando la vida. Y los han diseñado específicamente para hacernos adictos a los dispositivos digitales y a las redes sociales. Dicen, cuando algo es gratis, es que tú eres el producto. Bueno, esta charla es gratuita. Es verdad que yo vendo un libro, pero no tienen obligación ninguna de comprarlo. Es verdad que yo tengo un podcast que es gratis y no tenemos de momento tampoco un producto específico que vender. Pero las grandes corporaciones, yo puedo tener un objetivo de ayudar a la gente, pero las grandes corporaciones en general no quieren ayudar a la gente, quieren ganar dinero. Y si tú no le pagas dinero, lo ganarán por otro lado. Entonces, una de las cosas que más enferman y que más estrés producen a día de hoy son muchos... el mal uso es el mal uso que hacemos de la tecnología moderna. Y la falta de exposición a la luz solar, porque nos tiramos el día dentro de casa metidos con las pantallitas y luego por la noche tenemos un exceso de exposición a la luz artificial. Por eso, por todos estos puntales de la salud, que realmente no he dicho nada ni de suplementos, y podría hablar de la vitamina D, podría hablar del zinc, podría hablar de los aceites esenciales, de los inmunobióticos, de, yo qué sé, de la micoterapia. Si yo los uso con pacientes, hay muchos suplementos que son interesantes y yo los tomo. Pero todo eso no sirve de nada si no hacemos bien la base, si no hacemos bien la alimentación, si no hacemos bien el ejercicio físico y sobre todo el control del estrés crónico, por supuesto también el cuidado de la boca.
Y para eso hace falta que la gente se empodere, hace falta tener información y habilidades en ese triángulo virtuoso de la salud, ese apoyo de la tribu, que muchos no la tienen. Dice, tribu, ¿eso qué es? ¿Quién es mi tribu? Por eso muchas madres, por ejemplo, lo pasamos mal, porque no tenemos tribu que había antaño, ¿verdad? Te hacen madre y estás sola. De la familia, de la comunidad y, por supuesto, el apoyo de profesionales sanitarios. Y aquí hay un problema importantísimo, porque para prevenir enfermedades y para tratar enfermedades del sistema inmunitario y cualesquiera otras, y hemos visto que en todas está el sistema inmunitario desequilibrado, hacen falta, y yo lo digo siempre, y yo soy médico, pero es que el médico debería ser, salvo en una patología aguda, en un infarto, en una neumonía, en una fractura, vale, el médico, sí. Pero en las patologías crónicas, en general, el médico debería ser el último, o si acaso como acompañante al principio, pero todas las personas necesitan aprender a comer, necesitan su nutricionista, necesitan su entrenador y muchas veces su psicólogo, porque el estrés psicosocial también nos enferma y no sabemos manejar bien nuestras emociones ni las cosas malas que nos pasan en la vida. Y por supuesto dentistas. Todo eso haría falta en la sanidad pública, y fisioterapeutas más, por supuesto, también. Hoy en día una persona dice, yo quiero aprender a comer bien de verdad, y aprender a comer bien de verdad no es la hoja de las 5 comidas al día que te imprimen. Antes te lo daban de la caja, del cajón, ¿no? La dieta del cajón, ahora te lo imprimen y te dan, come esto. Bueno, normalmente eso no es lo que tienes que comer. Necesitamos nutricionistas y sabemos que eso ahorra dinero, igual que los psicólogos ahorran dinero y prescripción de psicofármacos. Sabemos que si hay una lumbalgia, salvo que haya síntomas de alarma, viene mejor ir a un fisioterapeuta o empezar a hacer ejercicio físico que empezar a medicar. Pero claro, todo esto necesita esa medicina lenta, esa slow medicine, centrada en la prevención, en la calidad de vida, y poner al paciente o a la persona sana en el centro de la atención. Que no estén los fármacos o la tecnología o el médico en el centro. Muchas veces todo está pivotando alrededor del médico. Es un error. Por supuesto que los médicos debemos estar, si yo no digo que no. Pero hay que hacer una verdadera revolución y un verdadero cambio en el paradigma y en la forma en la que entendemos la atención a la salud. Esa atención de la salud, a la salud centrada en la salud, no tanto en la enfermedad, conseguir una salud crónica, ponerse como objetivo de verdad esa salud crónica y siempre, por supuesto, con esa pasión, esa compasión y esa compasión sincera. Mirar a los ojos. Hoy leía en el periódico, los médicos dicen que quieren escuchar más a los pacientes y mirar menos el ordenador. Qué locura, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de ir al médico? Hombre, si el médico tiene 5 minutos por paciente, pues estará mirando el ordenador porque tiene que rellenar los datos. Pero es imposible que mire al paciente a los ojos y que le diga, hola, buenos días, soy el doctor tal, ¿qué te pasa? Cuéntame. Se ha perdido la verdadera esencia de la medicina humanista, ¿no? Eso es lo que haría falta realmente. Pero quejarnos, decir que está todo muy mal, al final no sirve de mucho. Y lo que sí podemos hacer es actuar a nivel local, a nivel propio de cada persona, de cada uno de nosotros. Podemos empoderarnos, podemos ver qué podemos hacer por nosotros mismos, cuál es nuestra situación de salud realmente y qué necesitamos para mejorar. Problema, los determinantes socioeconómicos de la salud. A lo mejor una persona necesita un psicólogo, un nutricionista y un entrenador y un dentista. ¿Y quién se lo paga? Y eso a día de hoy, en otoño ya veremos. Por lo que nos están diciendo, también nos están metiendo miedo y el miedo también nos enferma, ¿eh? El sistema inmunitario no le gusta el miedo. Pero en cualquier caso sí podemos hacer pequeños cambios. En mi libro sugiero muchos pequeños cambios que podemos hacer por nuestra vida para estar más sanos. El libro de mi amigo Antonio Valenzuela Canovaca, que se llama Hijos de la Adversidad, es un fantástico libro, que si todo el mundo aplicara mis 2 libros, ese y quizás el de Vitaminados de María Hernández Bascuñana sobre la vitamina D, el 80% de la población mejoraría su sistema inmunitario en un 80%. Por supuesto, siempre hay casos individuales muy complicados, hay enfermedades complicadas que no van a mejorar con eso. Pero debemos empezar por nosotros mismos y por la gente que tenemos alrededor.
Y cada vez estoy más convencida, y con mi compañera la doctora África Villarroel en Slow Medicine Institute, que le hemos cambiado el nombre, tenemos el podcast, os invito a escucharlo, que realmente es la población y son los pacientes los que van a poder generar la masa crítica para cambiar el sistema. Porque yo lo he intentado desde dentro. Y de verdad que muchos profesionales querrían cambiar las cosas, pero si los que están más arriba de eso, que son los que manejan los presupuestos, no tienen interés, pues es muy difícil cambiar. Y un médico puede tener una vocación maravillosa. Ponle 60 pacientes en atención primaria una mañana detrás de otra, y acabará la vocación. Ponle en atención hospitalaria un paciente cada 15, cada 10 minutos y acabarás con su vocación. Y puede querer hacer las cosas mejor, pero necesita ayuda también. Así que yo lo que les diría es, o sea, a veces puedo sonar un poco pesimista, es verdad, pero yo creo que si podemos empoderarnos, el mensaje es optimista, porque podemos hacer mucho por nuestra propia salud. Si estamos muy hecho polvo, pues siempre el margen de mejora a lo mejor es menor. Es verdad que lo que nos enfermó a lo largo de 10, 20, 30 años no lo vamos a arreglar en un año, pero la salud es un camino y podemos conseguir pequeñas mejoras, pero podemos influir en las personas que están a nuestro alrededor. Y de verdad que me encantaría que hubiera esa actitud contagiosa, ser portadores de esa actitud contagiosa y ser activistas de exigir un cambio del sistema. Pero no pienso, en esto sí que no soy muy optimista, no pienso que nos vayan a hacer mucho caso. Pero si a mí me preguntaran qué hay que hacer para mejorar la sanidad pública, porque de eso se trata, de llegar a mucha gente, sería dar más tiempo a los médicos de atención primaria, dar más educación en los colegios, en las escuelas. El profe Claudio Nieto, que este fin de semana sale la entrevista que le hice, lo propone una asignatura para que los niños aprendan a cuidarse. Y verdaderamente introducir esos nutricionistas y esos entrenadores en la sanidad pública. Y se ahorraría dinero. Quizás haría falta una plataforma ciudadana que lo exija, no lo sé. Quizás haría falta un infiltrado en las esferas altas. No lo sé. Yo, por mi parte, voy sembrando semillas. Alguna, pues por lo menos conseguir ayudar a algunas personas. Y para mí lo más satisfactorio que hay es que se me acerque gente en las firmas de libros o en conferencias y que me digan: muchas gracias, doctora, que con su libro me ha cambiado la vida. Y a lo mejor no puedo ayudar a todos, pero sí a unos cuantos. Y luego esos pocos también irán ayudando a la gente a su alrededor. Yo les invito a empoderarse en salud, por lo tanto, a cuidar del sistema inmunitario, por supuesto, pero también a cuidar de las personas que tienen a su alrededor. Muchas gracias de nuevo al Ateneo, gracias también al doctor Rama, gracias a Diario Montañés y gracias a todos ustedes por venir aquí este ratito. Bueno, podemos abrir un turno de preguntas, no casos personales, por favor. Y no por nada, sino porque es complicado, por supuesto, responder a casos personales. Y bueno, si alguien luego quiere que le firme, pues yo le firmo encantada, lo que quiera. Siempre me da un poco de vergüenza, ¿no? Muchas gracias. Ahí vamos. No sé si como médico no debería yo de empezar con una réplica, pero me ha parecido una charla interesantísima y desde luego tiene mucha razón la doctora Arponi. En cualquier caso, para que haya oportunidad para mucha gente, les agradeceríamos que una pregunta corta, con una respuesta seguramente concisa también, y así cuantas más mejor. Ha dejado ella muy inteligentemente la tercera parte, que son las soluciones, que probablemente van a ser el cúmulo de las preguntas, o la mayor parte, pienso yo, a lo mejor son de otros ámbitos, pero bueno, en cualquier caso, pues ha sido tan interesante que cuando ustedes quieran comenzamos el debate. Muy bien.
Hola, buenas tardes, doctora. ¿El cortisol hay alguna forma de bajarle de forma con la actitud del día a día ante nuestra sociedad que nos machaca eh, emocionalmente y nos inflama por dentro? Y de alguna forma también con la alimentación. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, el cortisol es una de las hormonas del estrés, que cuando estamos estresados crónicamente, lo tenemos crónicamente elevado. Llega un momento en el que cuando hablamos del síndrome del quemado, ¿verdad? Del burnout, de lo que estamos hablando es de un concepto que en medicina no siempre se acepta en la literatura, que es la fatiga adrenal. Realmente ese es un término que no viene recogido en la literatura. En la literatura se habla más del burnout. Entonces, cuando está crónicamente elevado, llega un momento en el que ya no eres capaz de fabricar suficiente cortisol como para dar respuesta al estrés, y ahí es donde llega ese síndrome de estar quemado, ¿no? Habría que actuar antes de que pase eso. Cuando te das cuenta de que ya estás quemado, es demasiado tarde. Entonces, estrategias sencillas para el día a día son, como siempre, el ejercicio físico. Es fundamental porque es lo que nos ayuda realmente a descargar una gran parte de ese estrés. Son muy interesantes las estrategias que propone Antonio Valenzuela en su libro de Hijos de la Adversidad, que tiene que ver con todas las estrategias de hormesis, de exposición a frío, exposición a estímulos de calor, a la sauna de infrarrojos es muy interesante también, el contacto con la naturaleza. Y es verdad que todas las estrategias de mindfulness, de meditación, de estar en el presente son muy interesantes también. Y a través de la alimentación, lo que hay que comer es una comida rica, densa nutricionalmente, y muy variada también, y sobre todo con suficiente grasa y suficiente proteína. Hay gente que se hincha a hidratos, que hombre, si se hace mucha actividad física puede ser interesante, pero muchas veces no siempre se come la suficiente grasa de calidad y la suficiente proteína de calidad. Y por supuesto, es verdad que puede haber déficit de micronutrientes a veces inadvertidos. Por ejemplo, el zinc es relativamente frecuente, la vitamina D, el magnesio. Y el magnesio suele ser bastante interesante también, como si nos ponemos ya mayores, a suplementación. Pero los suplementos, si no hacemos todo lo otro que digo, realmente cuando uno se da una ducha fría, se le olvida el estrés, ¿no? Pero claro, lógicamente habría que buscar la causa del estrés, pero en el contexto laboral que está mucha gente es imposible. Si es el trabajo lo que nos estresa o problemas familiares, muchas veces no podemos eliminarlo, ¿no? Que sería lo ideal. A lo que yo pertenezco, a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha dicho que es necesario 3 vitaminas, D, C y E, y zinc, selenio y hierro como minerales. Y otra pregunta. Hay personas que dicen que están molestas por la vacuna. Dicen que parece ser que la vacuna tiene efectos secundarios. Muchas gracias. Pues respecto a los micronutrientes, efectivamente la D es muy importante. Hay una verdadera pandemia de déficit, y María Hernández Bascuñana es una nutricionista que ha escrito un libro solo sobre esto, Vitaminados se llama. Y curiosamente el zinc, por ejemplo, se estima que el 92% de la población española no llega a ingerir el 80% de los requerimientos diarios de zinc. Vitamina C, pues somos un animal que no somos capaces de fabricar vitamina C, y en el libro lo comento cómo una cabra estresada puede fabricar 100 gramos de vitamina C al día, y nosotros ingerimos si acaso 70 miligramos, y la vitamina C es fundamental para el sistema inmunitario, para fabricar colágeno, por lo tanto reparar lesiones. ¿Qué pasa? Que no llegamos a hacer un escorbuto, no llegamos a hacer un raquitismo, entonces no llegamos a tener unos déficits que nos enfermen a la enfermedad carencial, pero sí podemos tener esos pequeños desequilibrios. De hecho, esa parte es un capítulo entero del libro. Y esos pequeños déficits sería muy interesante corregirlos. ¿Qué pasa? Que cada uno tendrá el suyo y sería difícil saber quién necesita el selenio, quién necesita la vitamina D, quién la C, pero efectivamente esos son fundamentales desde luego para el sistema inmunitario, al igual que la A, al igual que las del grupo B, el magnesio que he comentado, etcétera. Sobre la vacuna, yo estoy bastante de acuerdo con una afirmación que hace el doctor Coimbra, que es un neurólogo brasileño que ha desarrollado el protocolo Coimbra para enfermedades autoinmunes,
en que si el sistema inmunitario está desequilibrado, lógicamente, pues cualquier estímulo al sistema inmunitario puede acabar siendo dañino, porque al final las vacunas, cualesquiera, son una estimulación muy potente del sistema inmunitario. Las del COVID en particular son muy inmunógenas, estimulan mucho al sistema inmunitario. Entonces, si el sistema inmunitario ya de antes está desequilibrado y le damos un estímulo tan potente y además damos sucesivas dosis, y esto es un efecto que está estudiando en inmunología, es el pecado antigénico original, si repetimos sucesivas veces el mismo antígeno, ya sea en forma de vacuna, ya sea en forma de infecciones, porque hay gente que lleva 3 dosis de vacuna y 3 infecciones, ¿no? Son 6 veces el mismo estímulo antigénico y aumenta el riesgo en un sistema inmunitario desequilibrado de que pueda llegar a dar problemas y efectos adversos por la inflamación subyacente. Lo cierto es que en una vacuna, como con cualquier otra sustancia, es muy difícil establecer la causalidad, es decir, es seguro por esto. Entonces se ha ido desde el extremo de que todo el mundo, hay gente que afirma que todo lo que le pasa a alguien malo es por la vacuna, al extremo de nada pasa por la vacuna. Probablemente pues habrá casos en los que sí haya efectos adversos y habrá otras veces en las que haya sido casualidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nos vacunemos de lo que sea, de otras cosas también, debemos procurar que nuestro sistema inmune esté equilibrado y sobre todo que no haya déficit de vitamina D. Pero sí, es muy inmunógena. Las vacunas, cuando son tan inmunógenas, pues estimulan el sistema inmunitario y si este está desequilibrado de antes puede generar un problema. Sí, eso es así. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Quería preguntarte si es real la posibilidad de reducir una neuroinflamación en personas con Parkinson o Alzheimer y qué protocolos, cuando ya un cerebro hay cierto daño, porque cuando se desarrollan esas enfermedades ya es real el poder disminuir esa neuroinflamación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la neuroinflamación la podemos reducir, pero cuando ya hay un daño estructural puede ser difícil revertir el daño. Yo en Parkinson he visto respuestas interesantes en personas que tenían mucha sintomatología que han conseguido mejorar mucha sintomatología motora y digestiva sobre todo. Curar o revertirlo no lo he visto, pero sí he visto muchas mejoras muy interesantes tratando microbiota, tratando la neuroinflamación. En Alzheimer yo no tengo experiencia de primera mano y sinceramente cuando ya está avanzado, claro, es complicado. Aquí es muy importante estar seguros del diagnóstico, porque a veces puede pasar que haya algún problema. Bueno, en general cuando se estudia la demencia se miran bien pues que no haya una sífilis, que no haya un VIH, que no haya un problema de tiroides, pero es verdad que ahí hay que hacer muy bien la optimización nutricional. Y hay un médico, un neurólogo estadounidense, que tiene un libro interesante sobre el Alzheimer en concreto. Él es el doctor Dale Bredesen, que su libro, creo, bueno, al castellano creo que está traducido ya, que se llama El final del Alzheimer. Y él sí que reporta resultados bastante interesantes. Yo de primera mano conozco personas que han tratado, bueno, personas del ámbito de la salud que han tratado a familiares con esos protocolos y han conseguido al menos frenar la progresión, que bastante es, ¿no? Pero es verdad que cuando ya hay un daño estructural, es decir, cuando ya hay ese depósito, por ejemplo, de amiloide, de placas de amiloide en el Alzheimer, bueno, cuando ya hay pérdida de sustancia neuronal puede ser difícil. Pero es verdad que con esas estrategias integrales, desde luego hace falta neuroestimulación, estimulación cognitiva, hace falta esa estrategia nutricional y ejercicio físico. Y desde luego en neurodegeneración, dieta cetogénica, tiene estudios muy interesantes en particular, que no digo que sea fácil de llevar a cabo, pero sí se puede por lo menos mejorar síntomas y que se frene la progresión, ¿no? Hola, doctora, buenas tardes. ¿Podría usted explicar qué ocurre en el cuerpo para que desarrolle la sensibilidad química múltiple? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la sensibilidad química múltiple, hasta donde parece
que se sabe entraría dentro de los síndromes de sensibilización central. La última vez que lo revisé es verdad que, bueno, fue quizá hace año y pico, no sé si ha salido cosas muy nuevas recientemente, pero en general lo que se contempla es como una sensibilización central. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los síndromes de sensibilización central? Bueno, hay una comparación que puede ser interesante y es con el modelo de alarma de humos o modelo de alarma de coche, ¿no? Entonces, si tienes un coche con la alarma muy sensible y alguien pasa muy cerca y lo roza, así sea con, pues no sé, un poco con una bolsa, a lo mejor salta la alarma. Es una alarma muy sensible. Con una alarma de humos, pues quizás estás cocinando a lo normal, no hay humo en sí, pero ya del vapor de cocinar salta la alarma de humos. En los síndromes de sensibilización central, lo que se presume es que el cerebro es muy sensible, se ha sensibilizado mucho por diferentes mecanismos neurofisiológicos a responder de una forma exagerada ante cualquier cosa que percibe como amenazante. En los estudios, en general se tiende a mezclar mucho pues, lo que es la fibromialgia, lo que es el síndrome de fatiga crónica, los síndromes de sensibilidad química múltiple, pero no me parece, tienen bastantes diferencias entre ellos, porque por ejemplo en la fibromialgia ya se han demostrado cambios neuroendocrinos que parece que no están presentes en la sensibilidad química múltiple, también parece que hay un componente autoinmune periférico. En el síndrome de la fatiga crónica muchas veces hay reactivaciones del virus de Epstein-Barr, que puede estar presente en la sensibilidad química múltiple también. Y en todos ellos también hay una alteración de la microbiota y una presencia de neuroinflamación. Y es un cerebro que tiene también una cualidad que se llama nociplasticidad. Bueno, es la plasticidad cerebral que cuando es un dolor crónico de tipo fibromialgia se llama nociplasticidad, que es que el cerebro ha aprendido, por ejemplo, a tener dolor en el caso de la fibromialgia, y en la sensibilidad química múltiple habría aprendido a dar esa respuesta excesiva ante estímulos que percibe como dañinos, pero que realmente no lo son tanto. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Sinceramente no se sabe lo suficiente, porque pensemos que todavía hay quien ni siquiera lo reconoce como identidades patológicas propias. Y falta todavía mucho por saber qué es lo que pasa. Sí sabemos que hay también alteraciones de la función de las mitocondrias a nivel neuronal, un problema de gestión de energía y una alteración de la barrera hematoencefálica, una excitotoxicidad. Bueno, hay múltiples mecanismos que están sucediendo ahí, pero el problema que tenemos es que al no haber una forma de medirlo, muchas veces de forma objetiva, se pueden hacer pruebas de imagen de medicina nuclear, pero no se puede hacer en práctica clínica, realmente nos faltan también instrumentos de medida adecuados. Y es verdad que estos cuadros en general son más frecuentes en mujeres y muchas veces hay tendencia a ponerles algunas etiquetas diagnósticas, no siempre muy halagüeñas, y a lo mejor a que la atención no sea del todo la más adecuada, ¿no? Entonces, es un cuadro, insisto, complejo, con esos fenómenos a nivel central en el cerebro, que sinceramente no hay suficiente investigación para que a día de hoy podamos afirmar al 100% todo lo que está pasando, ¿no? Y la sensibilidad química múltiple en particular, igual que la fibromialgia o la migraña, además es un cerebro que está programada para ser más sensible y evolutivamente se piensa que son personas que antaño eran muy buenas detectando peligros. Por ejemplo, pues eran quienes probaban las comidas o los alimentos y sabían si tenían un veneno. Entonces eran muy buenos percibiendo peligros y avisando al resto. ¿Qué pasa? Que en nuestro mundo moderno hay muchos peligros y ese cerebro capta esos peligros de una forma exagerada cuando realmente no nos darían un problema, ¿no? Pero no hay suficiente. Hay algunas patologías como estas, o como el lipedema es otro ejemplo que es súper frecuente, donde falta todavía investigación y sobre todo faltan soluciones terapéuticas. Ni siquiera desde la medicina integrativa hay soluciones verdaderamente eficaces para personas que sufren estos cuadros, ¿no? En general, lo que sí que se ha visto es que hay un cuadro de neuroinflamación. La neuroinflamación, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos células del sistema inmunitario en el cerebro.
la microglía. Son células de tipo macrofágico que se han modificado y están en el cerebro. Y sabemos que esas células están inflamadas y que hay citoquinas, hay sustancias inflamatorias que están aumentadas en el cerebro. ¿Y qué pasa? Que no necesariamente eso se traduce a nivel periférico. Y detectar la neuroinflamación, insisto, en práctica clínica a día de hoy, en un hospital normal, con unas pruebas normales, no lo podemos detectar. Pero si hay sensibilización química múltiple, por fisiopatología sabemos que hay neuroinflamación también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo tendría curiosidad por ver el protocolo Coimbra, por ejemplo, en esas situaciones, y desde luego un ambiente... aquí hay gente que también en Estados Unidos sobre todo son de la corriente de las levaduras, ¿no? De que son edificios enfermos con muchos hongos y las micotoxinas de los hongos, y proponen una solución terapéutica que es irse al desierto, a un sitio muy seco donde no haya nada de hongos. Y hay gente que mejora con eso. Pero en Finlandia, por ejemplo, que es de donde soy yo, se habla mucho del síndrome del edificio enfermo y de la toxicidad de los hongos, pero no se acepta de forma amplia tampoco, porque supone indemnizaciones y una serie de problemas que va más allá de lo que es la atención en sí, ¿no? Entonces, probablemente tampoco sea un cuadro único y a lo mejor hay perfiles de pacientes en los que también el desencadenante o el mecanismo por el que se produjo puede ser diferente. Y el tema de los hongos en particular, y bueno, habría que ver el tema de las radiaciones electromagnéticas, que está en investigación, y es muy difícil de demostrar la causalidad, pero sí que en modelos animales parece que también está relacionado. Una candidiasis intestinal crónica. Bueno, sí que está descrita la asociación, personas que tienen a lo mejor candidiasis intestinal, aparentemente, y que tienen esos síntomas también de la sensibilidad química múltiple, pero si soluciona la candidiasis y si soluciona los síntomas, la sintomatología, no sería primariamente una sensibilidad química múltiple, sino que sería secundaria a esa candidiasis. Sí que hay gente que tiene ese solapamiento, ¿no? Gracias, doctora Sari Arponen, por poner ciencia, investigación y practicidad. Me ha encantado su actitud, representada en forma de corazón con esas manos cálidas apoyando un espíritu luminoso. Me gusta eso de que cada uno tiene que ser portador de una actitud de cooperación y saludable. Y la analogía que hace con salir del armario, el tema es si los entornos que tenemos son tan potentes, los medios de masas, las televisiones, el sistema político, la cultura imperante, que hace que nos metamos en el armario y en la televisión y nos anulan el espíritu mínimo saludable y crítico. Y creo que el espíritu que lo mueve todo ha de estar por encima que las tecnologías, pero mi pregunta es, ¿estamos tan influidos por las tecnologías y los mandamases corruptos que hace que el poder individual, que lo tenemos cada uno maravilloso, porque todos somos dioses y luz, nos veamos trastocados en esta situación y que por tanto ese infiltrado, que deberíamos ser, ese infiltrado que nos ha animado a ser, deberíamos serlo todos, y en particular los 3 millones de funcionarios que hay en España. Mientras cada funcionario no funcione amorosa e inteligentemente en vez de vendido a las mentiras, pues la pregunta es, ¿confía usted que podemos generar una cultura saludable, sana, que le pueda la tecnología al servicio de los poderes negativos? Gracias. Muchas gracias. Pues es una muy buena pregunta. Me parece que la salud y la actitud saludable va a ser un artículo de lujo. Lo está siendo y lo va a ser, ¿no? Entonces, efectivamente, los poderes en la sombra, los poderes públicos y la agenda que hay en la comunicación
en los medios de comunicación de masas, obviamente, pues no parece que tengan tanto interés en promover las conductas saludables. Es decir, en España la población ha sido extraordinariamente cumplidora con muchas normas que hemos tenido en el último par de años. Si se hiciera lo mismo desde los medios de comunicación de masas para... Oye, pues igual que pues hemos cumplido con otras normas, aquí se ha vacunado más gente que en ningún otro país, el uso de la mascarilla ha sido más importante que en otro país, pues si se hiciera el mismo machaque con el estilo de vida saludable, pues probablemente se podrían conseguir los mismos efectos. Si todos los días nos dijeran en la tele, oye, si no te mueves, pues tendrás todos estos problemas, a lo mejor se conseguiría. Entonces probablemente haya intereses económicos que, bueno, pues no interesa quizá. Bueno, yo soy más optimista a pequeño nivel, insisto. Creo que esto de piensa global y actúa local, al final, pero efectivamente, como decía Pedro Vivar en la entrevista que le hice, os invito a seguirlo, decía él en ese concepto del ser, de que todos formamos parte de ese ser, bueno, ya dentro de la espiritualidad de cada uno, todos podemos, bueno, pues ser o dioses o hijos de dioses, según como nos queramos considerar, ¿no? Y todos tenemos en nuestra mano eso, más allá, bueno, quizá no podamos cambiar muchas cosas. Hola, muchas gracias. Gracias. ¿Es verdad que un ejercicio físico intenso, como a lo mejor puede ser una ruta de bici de varias horas a una intensidad elevada, te debilita el sistema inmunitario o a lo mejor por el contrario te lo entrena y te lo hace más fuerte? Muchas gracias. Pues un ejercicio físico muy extenuante puede llegar a ser un poquito inmunodepresor, sobre todo si se repite mucho en el tiempo y no hay recuperación entre medias. Depende mucho de la capacidad de la persona, cómo de entrenada está. Por ejemplo, un Ironman, que bueno, es un maratón, 200 kilómetros de bici, 4 o 5 kilómetros de natación, es inflamatorio. Un maratón, según el nivel que lo hagas, es inflamatorio. Bici, bueno, depende de los kilómetros que sean y las veces que lo hagas. Sí, puede ser bastante inflamatorio y hay una pequeña inflamación e inmunodepresión justo después. Pero es verdad que según el nivel de esfuerzo que sea, puedes llegar a conseguir adaptaciones beneficiosas. Depende mucho de la cantidad de esfuerzo de cada persona, ¿no? Un maratón diario es excesivo, claramente. Que esto lo hacía Ricardo Abad de Tafalla, que tiene récord del mundo en maratones consecutivos. Muchas gracias por la presentación. Esto de ser nosotros nuestros propios vigilantes de nuestra salud es una idea fantástica y que deberíamos promover todos en nuestro entorno. Es lo que ha dicho sobre actúa en lo que puedas en tu entorno. En relación con la pregunta que ha hecho el anterior interviniente, ¿qué se considera que es un ejercicio de fuerza saludable? O sea, ¿por qué las mujeres tienen que hacer un ejercicio de fuerza? Eso es una... Gracias. Bueno, las mujeres y los hombres. Lo de las mujeres lo digo porque cuando hablo de ejercicio de fuerza, pues muchas veces los hombres, sobre todo jóvenes, lo tienen como más integrado, pero bueno, hombres y mujeres, todos deberíamos hacer ejercicio de fuerza. ¿Qué ejercicio de fuerza? Depende. Pues el que nunca ha hecho ejercicio de fuerza me refiero a hacer, no necesariamente pesas, pero sí lo que llamaban calistenia, pues flexiones, burpees, colgarse, porque dominada es muy difícil llegar a hacerlo, ejercicios con el propio cuerpo que implique tirar, empujar, traccionar, sentadillas. Entonces, muchas veces una persona que no está entrenada puede empezar con un circuito de gomas sin más. O sea, las gomas es difícil lesionarse. Es verdad que si nunca se ha hecho, yo pienso que hay que recurrir pues, a ir a un gimnasio, un grupo, coger un entrenador personal. ¿Qué pasa? Que nos adaptamos. Si hacemos durante 2 meses primero un circuito de gomas, pues a los 2 meses ese circuito ya no nos vale. Tenemos que meter más cargas, más intensidad. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de fuerza adecuado? Pues hay que individualizar muchísimo. Y eso es lo difícil. No sabemos hacer ejercicio de fuerza. Y no es natural hacer ejercicio de fuerza. Sí, es rarísimo. Quiero decir, nuestros abuelos o padres cuando iban al campo y trabajaban, no se iban luego al gimnasio a levantar pesas, no tenían necesidad. Entonces acabamos haciendo cosas raras que evolutivamente no tienen sentido, como irnos a correr sin necesidad o levantar pesas,
es como absurdo, ¿no? Pero para mantener la salud, hombre, sería mejor si fuera trabajando en una huerta, haciendo tareas en el campo, este tipo de cosas, pero como no lo tenemos la mayoría, pues deberíamos hacer ejercicio de fuerza mejor con un entrenador o con un gimnasio online, que los hay muy buenas. Hola, buenas tardes. Acaba de nombrar lipedema y yo pregunto, ¿no sería necesario que se empezara a considerar una enfermedad? Pues sí, de hecho en la última clasificación internacional de enfermedades creo que ya se incluyó, no me acuerdo con qué epígrafe, pero el problema es que es todavía muy desconocido. No son mujeres gordas, o sea, sino que es una grasa inflamatoria, una grasa enferma, y no tiene nada que ver con la estética, ¿no? Pero hay muchas mujeres que tienen este lipedema, que bueno, para que ustedes lo sepan, es mujeres que a lo mejor incluso están delgadas en la parte de arriba y luego tienen las piernas como muy gruesas a menudo, pueden ser los brazos también, y es una grasa enferma, una grasa inflamada, y no se conoce por parte de muchos profesionales, y lo que no se conoce no se diagnostica, y si no se diagnostica no se trata. Pero sí, ya está incluido en la clasificación internacional de enfermedades, pero claro, habría que hacer más formación a los profesionales para que se diagnostique más, ¿no? No, pero claro, desconozco si en la sanidad pública, o sea, una cosa es que esté en la clasificación internacional de enfermedades, hasta donde yo sé en la sanidad pública, si no te viene como un código, pues a lo mejor te hacen unas medias de compresión, pero la cirugía, por ejemplo, si la necesitan, no la van a incorporar de momento. Hay algunos sitios donde están haciendo avances en este sentido, pero falta mucho, teniendo en cuenta que es una cosa que hay quien dice que afecta al 10% de las mujeres, ¿no? Y aquí la prevención sería fundamental. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntarte por el tema de la suplementación, más concretamente la autosuplementación. Das importancia pues eso, a los probióticos, las vitaminas. ¿Hasta qué punto es bueno pues regularse cada uno sus...? Porque cuesta encontrar profesionales cercanos que, no sé. Pues es una buena pregunta. Yo personalmente la suplementación, si no se tienen unos conocimientos que normalmente son o médicos que se han formado en ello o nutricionistas sobre todo, es que puede ser que compres algo, que lo tomes y que no sea eso lo que necesites, entonces es un dinero gastado de forma inadecuada. Yo no soy muy partidaria en general de la autosuplementación. Es verdad que por tomarte un magnesio pues no pasa nada, es un suplemento muy seguro, pero por ejemplo la vitamina D, que se debería ajustar por niveles o leerse por lo menos el libro de María Hernández, pero para cualquier otro, o los probióticos incluso, bueno, lo puedes tomar, quizás no sean los más adecuados. Yo no soy partidaria porque son sustancias que, aunque sean entre comillas naturales o cosas que necesitamos, tienen sus efectos. Entonces, pueden llegar a tener también sus potenciales interacciones, en fitoterapia mayores, incluso efectos adversos. Yo personalmente no soy muy partidaria porque quizá no se consiga los efectos que se busquen. Pienso que es mejor ir, aunque sea a una consulta a un nutricionista, aunque sea una, o si no un grupo de apoyo, y que ahí den unas pautas mínimas. Y no me parece responsable tampoco sugerir suplementaciones desde redes sociales. Tómate esto, sin saber, ¿no? Quizás el magnesio es el magnesio, el omega 3 y la magnesia dosis baja, el omega 3 y los probióticos sean un poco la excepción, que suele ser bastante seguro. Pero el magnesio en una persona que no tome fármacos, porque puede interaccionar con fármacos y puedes tener un problema, ¿no? Lo ideal sería que esto, pues... Es que los médicos no tienen que saber de nutrición, o sea, no es que no tengan que saber. Los médicos lo que tienen que tener son nutricionistas para que el nutricionista haga la optimización nutricional. Y mientras eso no pase, no habrá una optimización nutricional verdadera, ¿no? Porque además los micronutrientes tampoco se financian, ¿eh? Solo la vitamina D y poca cosa más. Pues yo creo que si alguien quiere que le firme, salvo que haya una pregunta que tarde medio segundo, pues firmo el libro. Vamos a organizar la última pregunta y además que sea concisa y nos vamos, ¿no? Porque había una persona que había quedado, así que vamos a cumplir. En cualquier caso... No... sí. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la histaminosis. Histaminosis. Sí. ¿Hasta qué punto
es subyacente o es origen, o es el huevo o la gallina de un SIBO o de otras intolerancias alimentarias. Muchas gracias por la aportación. Muchas gracias. Pues es que para cuadros con aumento de histamina, en un artículo, en un libro bastante bueno alemán que hay está 4 tipos, se distinguen. Pues están los que son más de causa intestinal, son los que son más por ingesta de exceso de productos con aminas biógenas. Luego están las personas que tienen los polimorfismos genéticos, ¿verdad? De la DAO, que es la enzima que descompone la histamina. Y luego hay personas que tienen desequilibrios nutricionales o de otro tipo, en las mujeres, por ejemplo, desequilibrios con los estrógenos, que hacen también que aumente la histamina. Entonces no hay un único cuadro. Es verdad que el cuadro intestinal con un SIBO, con un exceso de microbiota productora de histamina es uno de ellos, pero no es el único, mucho menos. De nuevo nos encontramos con que hay poca literatura al respecto y pocos medios para hacer un diagnóstico adecuado y saber qué le está pasando al paciente. En mi experiencia clínica, el desequilibrio estrogénico y el estrés crónico es nefasto para las mujeres, sobre todo, que tienen polimorfismos de la DAO, de la enzima que lo descompone a mayores y encima tienen la disbiosis, ¿no? Pero no siempre tiene por qué ser la disbiosis, aunque la haya, pero normalmente, aunque hayas arreglado la disbiosis y sigue, es por estos otros factores, ¿no? Bien, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por hacer el esfuerzo de llenar el salón, que da gusto verlo así de lleno, y de interesante la causante del lleno. Por lo tanto, yo lo único que quería aconsejarles es que si quieren que les firme, que lo hagan de este lado, para salir por protocolo por la puerta que tenemos abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.